Bueno, muchachos, vamos a hablar del conflicto armado interno en Colombia, que es un conflicto que tiene su origen por allá en 1928-1958. La lucha entre el bipartidismo, los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que venía desde atrás, desde la Confederación Granadina, desde la creación de los partidos políticos. Entonces viene una lucha y como consecuencia nos va a dejar una crisis económica, social, político, cultural muy difícil. Y con ella hemos luchado mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos del conflicto armado interno en Colombia, se habla desde 1960 hasta hoy, que tiene sus orígenes por allá en 1928 a 1958, cuando conservadores perseguían a los liberales y estos se tuvieron que ir a las repúblicas independientes como El Pato, Marquetalia, Guayavero, Arias y Sumapaz. Bueno, entonces vamos a ver como un mapa de lo que es una radiografía de nuestra situación. Nosotros, la población civil, estamos entre los grupos de izquierda, las guerrillas, de extrema izquierda, no aclaro, y los grupos de extrema derecha, los paramilitares. Ahora, a eso se le suma que los carteles de la droga se le sumaron a las guerrillas y se le sumaron también a los paramilitares. También estamos entre las bandas criminales de las BACRIM, que son desmovilizados de las guerrillas y de los grupos de extrema derecha, paramilitares que se desmovilizan y ponen como sus grupos independientes de trabajo. Y otros grupos armados organizados denominados JAOS, que son independientes. A todo esto se le suma que el Estado también con los falsos positivos ha masacrado a la población civil. Entonces estamos en medio de un conflicto bastante grande que tiene muchos actores y que las víctimas sufren, por ejemplo, consecuencias terribles como la desaparición forzada, las masacres, las minas antipersonales, el desplazamiento forzado, el terrorismo, las torturas, los falsos positivos, los secuestros. Pero entonces, los dos mayores bloques que se encuentran en esa lucha es la izquierda y la derecha. Hablaremos de la izquierda. Cuando hablamos de los grupos revolucionarios en Colombia, hablamos de los grupos de izquierda, de extrema izquierda, como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y como ellos llegaron a unos acuerdos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, los que no se desmovilizaron siguieron con las disidencias de las FARC, que es lo que estamos viendo aquí en este momento. También tenemos el movimiento 19 de abril o M19, que surgió en 1970 tras el fiasco electoral que tuvimos con Misael Pastrana Borrero, el Partido Conservador. Y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, el Ejército Popular de Liberación, que son las guerrillas, o sea, de extrema izquierda que combaten en nuestro país. Pero a eso los combaten los de la extrema derecha, los grupos contrarrevolucionarios en Colombia, y se denominan así a cualquier grupo que se oponga a los revolucionarios. O sea, cualquier grupo que se oponga a estos revolucionarios se les va a llamar contrarrevolucionarios. Ahora, esa palabra contrarrevolucionario ha tenido mucho valor a través de la historia, porque si nos devolvemos, por ejemplo, a la Revolución Francesa, los jacobinos eran los revolucionarios y los que le hicieron oposición se les llamaron contrarrevolucionarios, o sea que ese concepto cambia de acuerdo a los diferentes lugares. En Colombia vemos, por ejemplo, las Águilas Negras, las AUC, ¿cierto? Que significan Autodefensas Unidas de Colombia, pero aclaro, los primeros grupos en realidad de autodefensa en Colombia fueron las guerrillas, porque ellas se tuvieron que defender de la violencia que estaba impartiendo el laureanismo del presidente Laureano Gómez después del Bogotazo. Entonces, ellos fueron los primeros grupos en armarse, o sea, en convertirse en autodefensas. Pero estos grupos que nombramos acá nosotros, autodefensas, es un grupo paramilitar que combate a las guerrillas. Y hay otros grupos de paramilitares en Colombia. Entonces, esa es la radiografía de la historia de nuestro país, muchachos. Muchas gracias.